Que como ustedes también voy a estar aprendiendo, quería hablar sobre, ustedes saben, ¿verdad? Me imagino que todos saben la misión de la casa de este año, lo que Dios habló, que es de Juan 3:16. El que no lo sabe, vamos a refrescarlo. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente porque esa es la Biblia que yo utilizo, que dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda sino que tenga vida eterna. Me gustaría saber si hay un voluntario que pues pueda decir qué opina sobre ese versículo. Wilda, ¿qué tú opinas de ese versículo? Nada fancy, algo poquito así, en tus propias palabras. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nadie. Evita. Bueno, yo que digo, según uno lee, ¿verdad? Y sabe y lo que Dios ha hecho con uno, pues tiene que haber sido un amor tan grande por esta humanidad que para uno dar un hijo así que viniera a morir de la forma que murió Jesucristo, eso es un amor sobrenatural, algo grandioso. Y que por medio de su sangre que nosotros pues podemos hoy en día estar aquí, ¿verdad? Alabando y glorificando su nombre, ¿verdad? Porque por su amor fue que Él nos sacó de donde estábamos. Y yo soy muy agradecida con el Señor por lo que Él hizo conmigo. Porque también me sacó del fango y de donde estaba. Amén, amén, amén. Yo sé que todos tenemos una experiencia. Dios nos ha rescatado de algo, de alguna situación personal. Claro, todos nos da ese frío olímpico. Yo lo tengo igual aquí, así que yo estoy aquí shaking. Pero porque lo hago de esta manera para que vaya como que de dinamismo y nos sintamos como que rompamos ese hielo y ese frío de que si ustedes quieren hablar, esto no es, o sea, esto es abierto. Pueden hablar, pueden interrumpir, pueden hacer la mano, pueden comentar. Yo voy a hablar de mi experiencia en cuanto a ese versículo. Aquí todo el mundo conoce a mi hijo Joshua y todo el mundo sabe cuál fue la situación con él. Así que yo me imagino que tomé la decisión de llevarlo a un centro, dejarlo allí por un periodo de tiempo que en aquel momento yo no sabía el tiempo, yo pensé que era menos de 90 días. Así que yo dejarlo allí, tú sabes, sin saber. Y después cuando ya yo venía de camino me dijeron, no, son 6 meses. Ay. Yo me imagino, y eso es un poquito de lo que pudo haber sentido el Padre por el sacrificar su Hijo por nosotros. Señores, definitivamente que nuestro Padre nos ama de verdad. Amén. Ustedes, pues como parte de la misión, nosotros lo tipificamos con el plano físico, con lo que es la milicia como tal. Así que yo voy a hablar un poquito, voy a estar comparando ambas cosas. Si se pierden, por favor, díganmelo, porque yo, ¿verdad? Pues me voy, hablo de una cosa y sigo por allá. Dios me está ayudando con eso, ¿ok? Amén. Nosotros tenemos que entender que cuando vamos a la guerra, ninguno de nosotros va a regresar igual. Bueno, los soldados, ¿verdad? Yo voy a hablar de los del Army, porque los del Navy, pues mi esposo, pues sus misiones no han sido nunca donde han tenido que ir a territorio enemigo. Pero tengo sí familiares que han ido a territorio enemigo por el Army. Y las experiencias que ellos cuentan, aunque haya sido por un periodo muy corto, ellos mismos lo dicen, nunca regresas igual. No solo por los cambios físicos, sino también por los cambios en el alma. Oh, yes.
La guerra nos lleva a vivir a otro nivel. Tenemos que reconocer que cuando estamos en guerra, ¿verdad? En este caso en el plano espiritual, nos fuerza, la misma opresión nos fuerza a orar, a someternos, a buscar más de su presencia para poder sobrellevar la opresión. Que la misma palabra nos habla, como dice el hermano Luis Daniel, sobre Efesios, las herramientas que nos da Dios en Efesios para poder sobrellevar las situaciones venideras. La guerra te lleva a ver la vulnerabilidad del hombre, de las personas, y lo rápido que se puede destruir la vida de los demás y lo rápido que se puede acabar. Es por eso por lo que las personas que cuando van a la guerra aman más a las personas y a sus allegados y familiares. Hago paréntesis, también hay personas que lamentablemente cuando llegan de los campos, vienen con PTSD, que es estrés, trastorno postraumático. No es que ellos no amen a sus familias, pero el impacto fue tanto que ellos no lo supieron manejar, y en lo que llegan a la vida de acá real se hace difícil ajustarlo. En el plano espiritual puede pasar igual. Si nosotros nos vamos al campo de guerra, nos vamos de repente a una campaña de evangelismo sin espiritualmente estar completamente formado, con una zapata bastante estable, ¿verdad? Podemos salir trasquilados, porque el enemigo va a buscar cualquier cosita para colarse y hacer de nuestras vidas, no la de nosotros, la de nuestros hijos, la de los padres, todo el mundo. Él va a querer hacer fiesta. Cuando se va a la guerra, se aprende a no desperdiciar las fuerzas y amar el silencio, porque en la guerra no hay distracciones. El soldado solo puede estar atento a su enemigo, a la mira y a lo que se tiene que hacer. Por eso es importante conocer al enemigo, como mencionó el hermano Luis Daniel. Y eso va muy de la mano con tú saber tu identidad, saber cuál es tu llamado y tu propósito. Sabemos todos que pues, la Biblia nos habla de que tenemos una encomienda tal. Pero cada uno en el libro de la vida, fulano de tal, viene para hacer esto. Por eso es importante tener la intimidad para que el Señor nos revele cuál es ese a lo que viniste y prepararte para eso. No podemos que porque uno vea necesidad en el lugar donde Dios nos pone, voy a hablar por mí, no porque, por ejemplo, no porque yo vea una necesidad de cortar grama, pues yo voy a ir a cortar grama cuando yo no tengo, primero no tengo una máquina y segundo que no tengo el tiempo. Pero entonces por ver la necesidad digo sí y me esfuerzo por hacer eso, pero entonces mi llamado de prepararme, que es, por poner un ejemplo así random, mi llamado de prepararme para trabajar con los niños, lo descuido. Entonces estoy desbaratando mi fuerza en todas las áreas en una cosa que no fue lo que Dios me llamó. Y no quiere decir que Dios no te puede utilizar para diferentes cosas, sí, Dios te puede utilizar. Pero en el campo de la guerra espiritual, tú tienes que saber para qué tú vienes. No todo el mundo va a estar peleando cara a cara en determinados territorios, en determinadas casas. Hay personas que que van a estar intercediendo desde su casa, ya sea por la edad, ya sea por lo que sea, pero está batallando. O sea, cada quien tiene su posición. Aprender a conservar su fuerza, a no hablar innecesariamente, a no agotarse innecesariamente y a comer lo necesario. Esto nos habla del dominio propio. Pues el ayuno es parte de la situación, es parte de eso, de la oración, del hablar. ¿Por qué? Porque cuando uno habla, y pues yo siempre me uso yo misma, ¿verdad? Porque ¿quién es mejor que yo? Cuando uno habla, si uno no está consciente de lo que uno habla, uno hace decretos al aire.
Y nosotros tenemos unas personitas que espiritualmente, hoy en la Biblia los menciona, son los escribas. No me acuerdo en qué libro habla de eso, ¿verdad? Se los debo. Pero los escribas, ellos están pendientes, ellos son como unos pequeños demonitos que ellos están ahí, ellos están fijos. Y tú dices, este marido mío, eso ya aprendí hace poco, así que, ¿verdad? Este marido mío es un cabeza de coco. Ok, el cabeza de coco, marido de ella. Ok, allá va él. Y entonces lo que a mí mírame, él lo está haciendo. Y entonces si yo no tengo dominio propio de entender que yo misma desaté la palabra, y que ahí él está haciéndolo para sacarme a mí, porque tú lo dijiste, pues él es un cabeza de coco y está haciendo lo que a ti te molesta, te aguanta. Pero yo me tengo que someter y decirle, Dios, ayúdame. Es por eso que en el asunto del hablar es bien importante, porque nos están escuchando todo el tiempo. Y no es que uno esté viendo demonios en todos lados, ¿verdad? No me malinterpreten, pero los decretos espirituales son cosas que después uno tiene que estar buscando. ¿Por qué me pasa tantas cosas? ¿Por qué todo corrido? ¿Por qué? Pero cuando tú vas a la intimidad del Padre, el mismo Espíritu te dice, mi amor, porque en esta conversación, señorita, usted dijo esto y esto y esto y esto. Y entonces ahí tú tienes que empezar a reparar todo lo que uno hizo por no tener cuenta de lo que uno dijo. La disciplina de la guerra. Yo me basé a Mateo 4:1. El hermano Luis Daniel mencionó, yo no me quedaba con referencia, en realidad no nos pusimos de acuerdo, fue el mismo espíritu, pero pues, son cosas que hace el espíritu, no sé. En este caso yo utilicé el ejemplo de Dios cuando fue confrontado en el desierto, porque literalmente fue una guerra espiritual. Pero antes de hacer eso, él fue bautizado. Así que yo espero, ¿verdad?, que los que estemos aquí, ¿verdad?, estemos ya bautizados. Porque es importante el bautismo, porque nadie puede ir a la guerra si no ha muerto al viejo hombre. Aunque la muerte del viejo hombre también también viene por decisiones, por desprendimiento de cosas a las que amamos, pero que a Dios no ama. Y eso duele. Es parte de matar la carne. Que uno pueda decir que ya no queda nada de la persona que Dios rescató. Esto es importante porque el enemigo conoce al hombre viejo, pero no conoce al hombre nuevo. El enemigo sabe que le gusta al hombre viejo, pero no puede gobernar los gustos del hombre nuevo. El enemigo sabe cómo destruir al hombre viejo, pero no puede destruir al hombre nuevo, porque el hombre nuevo ha nacido del Espíritu. Y eso es más que amén, más que amén. Más que amén. Cuando tenga la autorización del Señor, daré uno de mis tantísimos testimonios, que son como una enciclopedia. Y hermano, usted sabe. Jesús, cuando fue al Jordán a bautizarte, él se humilló, lo que representa que cuando se va a la guerra es que se ha aprendido a vivir una vida de obediencia. Porque Juan mismo le dijo a Jesús, yo no soy digno ni de desatarte la sandalia, y Jesús le dijo, vengo a humillarme. Así que, como lo que hicimos hoy, pero lo debemos hacer en nuestro devocional diario. Humillarnos ante el Padre, porque, como dice la hermana Cindy, nosotros, sin querer, ofendemos al Padre con un gesto, porque a mí se me olvida constantemente que ustedes son mis hermanos en Cristo, y que yo no puedo, que por más que yo me moleste por alguna situación, yo no tengo el derecho de hacerlo sentir mal, de que si yo tengo alguna diferencia, yo no tengo por qué salir con una improperio mío, porque pero si lo pasa, yo tengo que ir donde esa persona y decirle, reconocer, yo estuve mal y yo lo hice mal, y repararlo, porque no sabemos, ¿no?
Entonces, se necesita tener humildad, porque en medio de la guerra nos vamos a dar cuenta que las estrategias que yo puedo tener no pueden ser las correctas o no son las correctas, y tengo que aprender cuando alguien me dé instrucciones. Claro, porque ahora mismo nosotros tenemos a Dios, ¿verdad? Nuestro Padre, el Espíritu Santo, que dirige a los pastores. O sea, los pastores este año fueron quienes recibieron la palabra y la misión de este año. Pues yo me tengo que someter, en este caso, a mi líder, porque los pastores la designaron a ella como mi líder. Pues me tengo que someter. O sea, si yo voy a hacer, es usar lo que... No es que esto sea un gobierno que esto, no es que uno no tenga acceso a Dios, no es que uno no tenga voz ni voto, no es eso, es que habla de orden. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a ir afuera a una campaña, a donde se vaya a ir, tenemos que, ese orden lo tenemos que reflejar. La gente de afuera se da cuenta de todo. Si tenemos orden, si no tenemos orden, si no tenemos comunicación, si estamos a lo loco, si todo el mundo está brincando, si todo el mundo está orando por cosas diferentes y no se entiende lo que se está orando. No, por eso es importante esa parte de aprender a someternos a nuestras cabezas y eso. No se puede ir a la guerra si no se cuenta con el respaldo. Primero, con el respaldo de Dios, y segundo, con el respaldo de nuestras cabezas, quien es nuestra cobertura. Se va a la guerra cuando se está ungido. La unción es la habilitación de Dios para poder usar estrategias específicas que Dios nos dé para llevar una batalla. Por ejemplo, por eso David, cuando se enfrentó contra Goliat, él era el elegido para vencerlo porque contaba con el respaldo de Jehová. No, voy rapidito porque no se puede ir a la guerra porque se quiere, o porque se aprendió, porque leyó, o porque el llamado que por el llamado que se ha hecho en la iglesia, como parte de la palabra de Dios ha dado. Si el Espíritu no te ha llevado o impulsado, no debes de hacer, que es lo que yo discutí ahorita. Hay diferentes tareas tras bastidores en los que pueden ser de gran bendición, e igual se está aportando a la hora de la misión. Porque lo que garantiza el éxito al final es la manera con la que comencemos. Entender que el mundo material está creado para ser gobernado por el mundo espiritual. Es importante saber eso, que tanto existe el mundo material, existe el mundo espiritual. Los principios de la guerra. Debemos tener un motivo y un propósito. Ya lo tenemos. Check. Debemos hablar el mismo idioma, no se puede tener diferentes propósitos a la vez. Debemos tener en el principio el acuerdo. Ya estamos, está marcado. Seguimos. El segundo, preparación. Tu condición puede dañar o impulsar la guerra. Aquí nos detenemos un poquito. Mi condición, cuando yo hablo de mi condición, es mi condición personal. Nosotros somos un equipo individual que nos convertimos en un colectivo. Así que, si hay uno de nosotros que por alguna razón, por ejemplo, si hubiera uno de nosotros que le faltara un pie, ¿verdad? Dios nos cuide y nos acompañe, ¿verdad? Y eso no suceda. Y esa persona quiere enlistarse en la guerra, vamos a perder tiempo en estar, vente, vamos a cargar, ponerte aquí. Ok, ahora, esa es tu área. Y entonces tú corres, ahí nos van a aplastar, mira, carnecita molida. No, y en el mundo espiritual pasa igual. Si una persona, por ejemplo, si yo sé que yo estoy pecando o yo tengo alguna área que está abierta y yo lo sé, sea honesto consigo mismo y dígalo. Mira, yo no puedo participar por esta es mi condición. Esta es mi condición. Y yo sé que es bueno tú llevárselo al Padre
porque el Padre va a trabajar contigo en los secretos, pero en este caso, que estamos hablando de un equipo, es importante traerlo para que de esa forma, bienvenida Sheila, Dios te bendiga. Es importante eso, el reconocer cuál es tu situación. Y no es para juzgar tampoco. Esto es para, así como usted me ve, así, no es que usted tenga que ser como yo, pero uno debe ser abierto y transparente. No, aquí no se juzga, aquí no estamos con el látigo y te vamos a apedrear. Es para ayudarte, porque, por ejemplo, yo tuve muchísimo tiempo en el año pasado sufriendo una depresión súper mala, o sea, una depresión terrible, que para qué contarla. Pero yo reconocía que yo estaba en esa situación, pues yo sabía que había ciertas cosas que yo no podía hacer, así que muchas invitaciones que se me hicieron para hacer cosas, yo decía, no puedo. Si yo hubiera sido otra, yo yo claro que sí, vamos para allá, pero no, porque eso iba a ser un desastre. No. Cuando alguien tiene problemas en su devocional, en su intimidad con Dios, va a ser una carga, ya lo mencioné. Tenemos que renunciar a todo para poder ir a la guerra. Cuando se es enviado por Dios, tenemos el derecho de pedir asistencia al cielo, a los ángeles para que me asistan. ¿Y qué sucede con nosotros? Somos un ser tripartito. Somos cuerpo, alma y espíritu. El Padre es quien trabaja con el Espíritu, porque una vez que nosotros terminamos de este plano, Cristo es quien pelea fui yo, mi error. El Espíritu es Dios quien se encarga de nosotros. De la carne, del cuerpo, es Cristo, porque Cristo murió en el madero por nosotros. Ahora, hablando del alma, el Espíritu Santo es quien lidia con el alma y es quien nos convence, nos guía de que hay cosas que no están bien y que deben ser quitadas. Por lo general, las personas se preocupan por la estética o por uno verse bien, y eso no es un problema. El espíritu se somete a los ayunos, muchas veces la gente hace días de ayuno y se priva del sueño para orar en las madrugadas, pero ¿qué nosotros podemos hacer para elevar el alma? ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué hacemos con este punto intermedio donde podamos tener una vida llena de santidad, sin ataduras y sin legaduras? Un alma que no está limpia, libre para Dios, va a impedir que el espíritu le comunique algo al cuerpo. Ejemplo. Si tú quieres tú tienes el deseo de levantarte a las 3 de la mañana a orar, ¿verdad? El espíritu de Joan tiene el deseo de levantarse a las 3 de la mañana. La carne está cansada, arrulladita, pero en aquella cama con aquella bolsa que Pero el alma, como está en el medio, y como yo no la tengo sometida, o sea, no está alineada, hay una interferencia, no va a mandar el mensaje. Es por eso que la lucha es continua. Y tú tienes que estar, pero que eso te someta, pero que te someta. Y entonces, ¿qué pasa? Que en el alma se fragmenta, se divide y se agrieta. Cuando se hablan de grieta es donde se coloca todos los residuos que no se ven a simple vista, pero que ahí están. Es un área que no va a permitir que el Espíritu de Dios entre, pero está acumulando sucio. Esa acumulación de sucio hace que cambie la atmósfera entre el cuerpo y el espíritu. Por ejemplo, una persona que se está enfrentando constantemente y que visita diferentes doctores
y todos dicen cosas diferentes o que no encuentran algo, el espíritu no puede hacer nada del cuerpo si el alma no se doblega. ¿Por qué? Porque muchas veces se ha demostrado, ¿verdad?, de que muchas enfermedades físicas es a causa de falta de perdón, de resentimiento, de 20.000 cosas. Entonces, el cuerpo se resiente y es más, muchas veces se pide sanidad y se habla mucho de la sanidad y las personas piensan de plano, me va a sanar yo de la espalda, me va a sanar de la espalda y me va a sanar de la espalda. Pero en mi mente nunca está el que, Dios me va a sanar del alma, para que entonces llegue la restauración de la espalda. Eso casi nunca surge. En Tesalonicenses 5:23 dice que Dios mismo, el Dios de paz, los haga santos en todos los aspectos y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa, sin tacha, hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. En el alma está el hombre carnal, el emocional, los deseos engañosos, donde está la mente, la voluntad, las disposiciones, los engaños y la memoria. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí. A mí muchas veces yo no me acuerdo de las cosas que me han pasado que quizás de niña y de momento algo, un sonido, un olor, algo, me lleva a ese recuerdo y por casi siempre son recuerdos malos. El alma. Y entonces si la tengo fragmentada, el enemigo utiliza esa debilidad y no me va a permitir nunca sanarla porque tengo esa puerta abierta. Y esas son las áreas que nosotros debemos de cerrar para que cuando nosotros nos juntemos y Dios diga, ok, let's go, es hora de ir a X sitio, el enemigo no haga como, no sé si fuiste tú quien lo mencionó, que fueron a reprender demonios y los demonios se le cayeron encima a la gente. No queremos eso. Eso es bien bochornoso. Imagínate tú. La número 3 es identidad, identidad, que es la uniformidad, que es cuando se habla de quién soy y contra quién voy. Eso no lo vamos a hablar. Y el equipamiento, que dentro del equipamiento está la armadura, las llaves, los principios de guerra, el conocimiento de los derechos legislativos de los principados y potestades de las regiones, conocer cuál es la función de cada espíritu al cual nos estaríamos enfrentando, estrategias bíblicas para derrotar un espíritu, etc. Esto es tan abarcador que hoy no nos va a dar tiempo. Yo en esta mañana, ¿verdad? Yo oré y antes de que eso lo presentara al pueblo, yo lo hice yo. Y yo traje un ejercicio, es personal, y es una lista. Pueden haber más, yo no las tengo todas, de posibles verturas que uno pueda tener en el alma. Esto es un ejercicio personal, yo le voy a dar un tiempo. Le voy a pedir que por favor saque un minuto o saquemos un minuto ahora para pedirle al Espíritu Santo que por favor nos lleve a esos espacios escondidos del alma que nosotros no conocemos. O que muchas veces los damos, o que decimos, sí, yo sané eso, ya yo pasé, sí, ya no, eso no me afecta, pero hablas de eso todo el tiempo. Señor, vamos a respetarnos. Y pedirle al Espíritu Santo que por favor nos muestre y pedirle con fe de que Él nos va a ayudar. Y si vemos, no todas las cosas en la lista te van a aplicar, porque no todo el mundo vive las mismas experiencias. Y si tú ves algo que verdaderamente te confronta y hasta te duele, no te sientas mal, olvídate de la persona que está alrededor tuyo. Si tú tienes que llorar, llora.
Si tienes que gritar, grita, grita. Esto es un espacio abierto. Si usted se quiere venir a un espacio del altar, el altar está abierto. Pues usted puede venir para acá escondido ahí, hace. Al final, esos papeles no tienes que ponerle nombre, nada. Esto es anónimo. Al final, lo que queremos hacer es un acto profético de que lo que se escribió ahí, lo que usted puso, lo que usted se identificó, primero que si usted lo ve ahí, usted cierre. Renuncio a esto, renuncio a X situación y lo llevo cautivo y usted lo renuncia. Sigue. Al final se va a hacer un acto profético, se va a orar por eso. Vamos a poner yo tengo una bolsa y yo lo voy a quemar. Obviamente no lo puedo quemar aquí, pero lo llevaré a mi casa y lo quemaré. O en cualquier otro lugar aquí, donde sea. Pero el punto es quemarlo. Pero es un acto profético, no es nada, eso no tiene ninguna misticismo ni nada. Es una cuestión de que el fuego del Espíritu Santo se va a deshacer de eso. Y ya se supone que cuando obviamente esto no es tampoco es como que se hace esto y esto va a ser inmediato, estamos limpios, más limpios. No. Una vez ya tú tienes el conocimiento de que esta situación me lleva a adquirir esta contaminación en mi alma, ya tú la sabes. Es algo que tú tienes que todos los días someterlo hasta que llegue el punto de que el mismo Espíritu te va a decir, no, ya tú estás sana de eso, puedes continuar. Es cuestión de que esto sea el primer paso para lo nuevo que el Señor nos va a traer a nosotros. ¿Ok? Yo estoy shaking, me shaking todo. ¿Tú lo quieres hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Repartirlo? ¿En la caja? ¿No? La caja, ya los papeles. ¿No traes una bolsa? So basically como que marcamos, circulamos. Sí, es algo íntimo. So, tú lo vas leyendo, tú lo marcas para ti. Como para que tú más o menos sepas.